Buenos días a ¿Qué todos, tal? ¿cómo están? Ya ¿Qué estamos de tal? domingo, ¿no? Acá igual no tenemos un Domingo, día fijo un, para grabar. un nuevo video, un nuevo episodio de Martial Art Studio. Estamos en el cuarto episodio ya, nunca creímos que íbamos a llegar tan lejos, Nico. Pero bueno, Pensamos que nos estamos íbamos acá, a retirar antes. nos tienen que seguir aguantando, pero hoy con un invitado súper especial. Para mí, si no digo, detrás de mi padre es el video más especial que hemos hecho hasta ahora. Porque es una de las personas que más me inspiró en las artes marciales. Juan Antonio Ponce, cuarto dan en karate, cuarto dan en Gojin, un instructor con más de 35 años de experiencia en las artes marciales. Bueno, un amigo podríamos decir, un maestro para mí, y un honor tenerlo acá. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, ¿qué tal? Es un placer estar con vosotros, Agu y Nico. Me encanta que me hayáis invitado y echar un buen rato con vosotros. Buenísimo. Genial, pues. Un gusto tenerte, como siempre, poder hablar contigo y esta vez, bueno, grabándonos, que tenemos muchísimas charlas de las artes marciales, de dónde viene todo esto, de karate, pero esta vez pudiendo grabarlo y compartir los conocimientos que nos das con el resto de oyentes. Así que bueno, nada, agradecerte Va- nuevamente y bueno, y damos ruedo. Para empezar, Antonio, y que nos cuentes un poco para la audiencia, ¿quién es Antonio Ponce? ¿Qué haces? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué tipo de doctrina de karate? Que nos cuente un poco de introducción para ponerlo en contexto. Bueno, a día de hoy estoy como instructor, ¿no?, de artes marciales aquí en Mijas, practicando karate y Gochin en la escuela y abarcando un rango de edades, ¿no?, que van desde niños de 4 años hasta personas, yo qué sé, con 70 y tantos años, ¿no? El rango que tenemos de alumnos es muy grande, ¿no? Y desde ya casi 25 años como profesor, ¿no?, disfrutando de transmitir los conocimientos que tengo, ¿no?, con estas personas e ir formando poco a poco, ¿no?, de la parte más pequeña, ir formando a estos nuevos artistas marciales, ¿no? Qué Qué bueno, bueno. ahí un poco preguntarte dentro de eso, ¿hace cuánto haces artes marciales? Bien, hicimos una introducción, pero ¿cómo comenzaste? ¿Qué te llevó a comenzar? Yo creo que la generación nuestra, ¿no?, de mi edad, todos nos dejamos influenciar, yo creo, por cierta parte del cine, ¿no?, de aquella época, ¿no?, donde veíamos las peleas de Kung Fu, ¿no?, o de karate. A ver. Se tra- Bueno, pues yo creo que en la, Vale. en la, en la generación mía, ¿no?, siempre hubo una gran influencia por parte del cine, ¿no?, las películas de Kung Fu, de karate, ¿no?, que había en aquella época. Y desde muy, muy pequeño siempre tuve la inquietud de hacer algún arte marcial, ¿no? Si bien en la zona en que yo vivía, ¿no?, no había ningún tipo de dojo ni nada en artes marciales, fue cuando nos desplazamos aquí a Málaga, cuando a partir de los 14 años tuve la posibilidad de entrar en un club de karate, ¿no?, y empezar a formarme, ¿no? Eh, Creo que todos los que nos hemos desarrollado en artes marciales en aquella época tenemos siempre, como digo, ese empuje de grandes figuras que aparecían en la pantalla y poco a poco lo que parecía que te dejaba de llamar la atención por lo que tú habías visto, ¿no?, como defensa, como lucha, después cuando entrabas dentro de un dojo te das cuenta que era un poco más profundo, ¿no?, donde había unas normas de respeto, una cierta humildad, una cierta correlación de rangos, ¿no? Y te iba atrapando la parte más de Budo, ¿no?, más espiritual, ¿no?, de lo que es el arte marcial. Qué bueno. Y ahí cuando empezaste, ¿fue puramente karate o también ya fuiste introduciéndote en lo que es el Gojin? Para también un poco contar cómo fue tu introducción en ambas doctrinas. No, en aquel momento yo solamente empecé a dar clases de karate porque lo que era el Gochin para mí era desconocido, ¿no? Hasta muchos años después yo no descubro esta faceta, ¿no? Normalmente la parte del karate que se trabajaba en aquella época, ¿no?, sí era cierto que era un poquito más defensiva, ¿no?, más efectiva que la que se trabaja hoy en día, que está más
dada hacia la competición, ¿no? En aquella época en que nosotros empezamos, ¿no? En los años 80, 80-90, sí se buscaba un karate un poquito más en la línea tradicional, en la línea defensiva, en la línea de ejecutar las técnicas, y no tanto a lo mejor en la parte estética o del perfeccionamiento o la parte deportiva que vemos hoy en día en la actualidad, ¿no? Claro, ahí un Y poco, ahí salvando la distancia entre obviamente que hay generaciones de karate distintas ahí cuando estamos hablando de la parte deportiva o estética contra la parte más defensiva o tradicional, para la gente que no esté un poco metida en esto, ¿cuáles serían las principales diferencias entre uno y otro, entre estos estilos de karate? Bueno, yo creo que más que estilo, el estilo es el mismo, es la forma en que se puede interpretar o se puede entrenar, ¿no? Si tú buscas una parte implícita donde haya una efectividad, ¿no? Donde el arte marcial, sea karate o otro, sea utilizada, tendrás que buscar entrenarlo de una forma diferente a que si buscas una competición donde lo que predomina en cierto modo es unas normas que tienes que seguir, y eso necesita, digamos, la parte defensiva del arte marcial, porque cuando vas a competición sí tienes que dejarte de guiar por unos roles que te marcan los diferentes departamentos federativos, y lo puedes utilizar en base a ganar una competición, ¿no? O buscas el beneficio de competir. Para mí, en la parte defensiva, lo que vas buscando es salvar tu integridad ante una circunstancia que se te pueda prever en la calle, ¿no? Ante una agresión. O sea, podremos interpretarlo entonces más por, uno era más enfocado a la defensa personal, podríamos decirlo, y otro era más enfocado en, quizás no tanto en defenderse o aplicarlo en un combate real, sino simplemente en ganar una competición de katas o de kumite, ¿no? Podríamos ponerlo desde esa perspectiva, ¿no? Al final, cómo ha evolucionado. Sí, la parte, digamos, si entramos en parte de kata o de kumite, ¿no? Kumite tiene, como he comentado, unas reglas establecidas de las cuales no puedes salir, ¿no? Te pueden penalizar. Entonces, se trabaja de una manera específica, como es lógico, para ganar la competición, ¿no? A la que te sometes. Y en la parte del kata, pues ya buscaría una parte técnica, como es lógico, pero también una parte atlética, que es la que al final se juzga, ¿no? Mientras que en el origen primigenio, mi versión particular es que el kata estaría hecho para aplicarlo contra una agresión externa real, ¿no? Entonces, no quiero que se me malentienda, la competición es una gran herramienta dentro de las artes marciales, pero perdemos un poco la parte originaria de por qué se origina el arte marcial, que es algo para defenderse, ¿no? De una agresión. Entonces, tenemos que diferenciar cuando nosotros estamos entrenando o cuando buscamos un sitio para juntarnos y aprender un arte marcial, karate o cualquier otra, qué es lo que buscamos, ¿no? Si buscamos una parte de entrenamiento físico, una parte espiritual, una parte de conjunta convivencia con otros compañeros, o al final de todo eso también tenemos una parte funcional que lo que queremos es defendernos ante una posible agresión, ¿no? Teniendo claro el concepto de para qué tú quieres utilizar el arte marcial en la que estás entrenando, deberás de decir, de decidir entre una cosa o otra cosa a la hora de juntarte, o entre un dojo o otro dojo, ¿no? Y muchas veces esto tampoco quiere decir que tú en la parte donde estés apuntada puedes tener una parte defensiva, con una parte espiritual y con una parte física integrada a las tres, ¿no? También podemos encontrar eso en algunos dojos. Y Antonio, te quería preguntar un poco, ¿no? Las siglas del karate es más conocido, ¿no? Las siglas, no, perdón, el significado del karate llevado al español, ¿no? Que sería el camino, ¿no? De la mano escondida, creo que es al final, ¿no? Creo que es el karate do. Vacía. Vacía, ahí está. Y el Gojin Kai, ¿qué significa? ¿Cuál podría ser la traducción al español? Bueno, la traducción literal de Goshin es autodefensa, ¿no? El tener, digamos, una defensa personal, y la palabra Kai es grupo, ¿no? Cuando yo, ya que habéis preguntado, formo el grupo Goshin Kai, una parte de alumnos en aquel momento, ¿no? Que descubrimos esta faceta defensiva del karate, ¿no?
vemos que se nos abre una puerta diferente a lo que se suele trabajar en muchos clubes y vemos una serie de recursos que en cierto modo yo creo que sí estarían en un carácter original, pero por circunstancias, ¿no? de cambios de países, de maestros y demás, se ha ido diluyendo o se ha ido perdiendo poco a poco. Entonces, al entrar esta faceta en contacto conmigo personalmente, yo me di cuenta que abarcaba mucho más de lo que en un principio había estado trabajando, ¿no? Entonces, la palabra, como os he comentado, CAI es un grupo de compañeros que decidimos formar esta escuela dentro de lo que es la parte de autodefensa o defensa personal. Y otra pregunta enlazada con eso, y esa diferenciación que se hace del karate, aunque nos contabas que no es tanta la diferencia, perdón, pero sí es cierto, ¿no?, que mezclan cosas de otras artes marciales, además del karate, ¿verdad? ¿No? Tienen cosas de silat, no, corríjanme, tienen cosas de silat, tienen cosas de Panantucan, pueden llegar a tener también cosas, ¿verdad? Un poco para que nos cuentes también la Sí, fusión del como tú bien Goshi. dices, Nico, en la parte, digamos, defensiva, ¿no? Mm, yo entiendo, por mi parte, el coaching como algo que está abierto a cualquier tipo de aplicación. Si es bien es cierto que las artes más tradicionales, definidas, ¿no? Dentro, ya sean chinas o japonesas, el Gokyo, las técnicas que se enseñan están ya estandarizadas, ¿no? Y cada escuela tiene las suyas que se van transmitiendo de generación en generación. En la parte del boxing o en la parte defensiva, va cambiando en tanto y cuanto que tú puedes absorber todo aquello que te sea utilizable de otro arte marcial, ¿no? Proyecciones, lusaciones, derribos, ataques. Ya no está supeditado a una línea tradicional de una escuela o a unas normas marcadas por una competición, ¿no? Abre el rango de abanico a utilizar diferentes tipos de técnicas de otras artes marciales, ¿no? Eso está bueno y también es un poco muchos temas que hemos tocado en los primeros episodios de este podcast, que es cómo personas que van teniendo un largo recorrido en las artes marciales, si bien por ahí tienen como piedra angular un arte marcial, no se cierran, si tienen la cabeza abierta, obviamente, a la incorporación de otras técnicas o de practicar otro tipo de artes marciales, ¿no? Y eso es un poco que, bueno, yo practico contigo, Antonio Gollín, pero también he visto que otros artistas marciales también lo implementan. No nos cerramos a hacer el 1, 2, 3 quizás del karate tradicional, sino que lo hacemos un poco más como... A mí me gusta mucho la analogía que tú pones, si quieres ahora la cuentas tú, que ¿por qué limitarte a hacer el ABC si puedes combinar letras y escribir, ¿no? Cuando estás haciendo artes marciales. Y eso es un poco lo que vemos en el Gollín. Y también, y esto ya es una pregunta para que nos comentes, Antonio, podríamos decirlo que Gollín, que mucha gente hoy mismo lo interpreta como fuera del karate, podríamos llamarlo también karate jutsu, por ejemplo, al Gollín. Se podría llamar karate yuso, sí, es una forma de buscar un karate aplicado. Pero como bien ha comentado Nico, yo creo que profundiza un poquito más porque para mí Gochin no es un arte marcial, ¿no? Para mí Gochin es autodefensa. Entonces, dentro de la autodefensa, a día de hoy tú puedes utilizar cualquier herramienta que te dé otro arte marcial o que tú analices, y creo que esto ha cambiado mucho en referente a los profesores de nuestra generación, ¿no? Ya que hoy en día las redes sociales, gracias a gente como vosotros, ¿no? Divulga mucho y entonces tenemos cantidad de recursos, ¿no? Cantidad de información que antes era difícil que llegara, pero que hoy en día están, ¿no? Entonces, hay un boom ahora con las artes marciales mixtas y te das cuenta que todas ellas están enfocadas en las artes marciales tradicionales. Yo creo que no hay nada nuevo. Puede haber algo nuevo en la forma de entrenarlo y en la finalidad, pero todas las técnicas que están en estas artes marciales vienen de las artes marciales tradicionales. Entonces, yo creo que Gochin, a mí, en mi manera de entenderlo, me deja la libertad de que cualquier cosa que yo vea dentro del ámbito de artes marciales o de defensa personal y lo pueda aplicar a mí, me va a enriquecer mi forma de defenderme.
como tú has comentado, ¿no? Hay artes marciales más tradicionales que yo creo que se quedaron un poco estancadas en repetir algo que ya no habían enseñado generaciones anteriores, pero no seguimos avanzando, investigando. Cuando los grandes maestros que nos la transfirieron, lo primero que hacían era ir a otros países, buscar otros profesores, buscar otras líneas de trabajo y enriquecer lo que ellos aprendían, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde, en cierto modo, hay gente que se quedaron ancladas en lo que se le transmitió y no siguieron haciendo un trabajo de investigación y de evolución, ¿no? Yo creo que la parte que sí se hace hoy en día en muchos clubes, que vemos que se utiliza la posibilidad de utilizar herramientas que te dan otros compañeros, otras artes marciales, tener, como te he dicho, una mente abierta de adaptarlas e integrarlas dentro de tu arte marcial, ¿no? Exactamente. Totalmente. Está genial todo eso porque te abre, es como decir, no, lo mío es lo mejor y lo del resto es lo peor. Y ahí es donde creo que está un grave error, porque cerrarte no habla tanto de lo que puede hacer, porque claro, en las artes marciales te encontrás mucho tal arte marcial no es efectivo, o tal otra no es efectiva, o estos tres son los mejores, depende para qué, ¿no? También lo hemos tocado en otros episodios del podcast, que básicamente uno decía, para que, por ejemplo, si uno quiere reducir una persona, ¿qué es mejor? Ser un boxeador y meterle un crochet y un uppercut y dejarlo en el suelo, o hacerle un kesagatame en el suelo y reducirlo aprendiendo judo, por ejemplo, ¿no? Depende de lo que quieras hacerle. Quizás es una persona, un policía, ¿no? Un policía no puede meterle un crochet y un uppercut a una persona que tiene que reducir, ¿no? Entonces es crucial saber cuándo y cómo aplicar los conocimientos que uno tenga, ¿no? Y eso es al final un poco lo que buscas, ¿no? Si tenés la cabeza cerrada en yo solamente hago esto y lo hago de esta forma, pues te vas a encontrar un montón de situaciones en las que eso no es lo más práctico. Quizás es lo más práctico a nivel de reducir a esa persona o noquearla, pero no es lo más práctico a nivel de mitigar el daño, ¿no? Por ejemplo. Como comentaba Saus, es común, ya van 4 episodios y todas las personas que han pasado por aquí dicen siempre lo mismo y creo que se explica con la metáfora del saber, que lo compara como si fuese un campo perimetral, o sea, un campo cerrado, imaginemos una parcela, ¿no? Pequeñita. Entonces, si mi saber es pequeño, mi perímetro es pequeño, ¿no? Entonces, todo aquello que mi perímetro está en contacto con lo de afuera y es pequeño, ¿no? Entonces, no puedo conocer mucho más allá de lo que hay. Entonces, conforme voy comprando parcelas, mi perímetro se va ampliando y esa viene a ser mi límite de conocimiento. Me doy cuenta que hay mucho más allá de mi pequeña parcelita, ¿verdad? Entonces, conforme más sé que no sé, ¿verdad? Entonces es una cosa que se va retroalimentando y entonces el tener la cabeza abierta indica que sabes mucho, pero entiendes que todavía te quedan cosas por nutrirte, ¿verdad? Entonces un poco explica esto de tener la cabeza abierta, ¿no, Antonio? Y poder incorporar nuevas doctrinas siempre y estar aprendiendo constantemente. Yo, como tú comentas, Nico, es una realidad, ¿no? A más vas ampliando tu campo de conocimiento, te das cuenta que sabes muy poco o que sabes mucho menos de lo que crees, ¿no? Cuando Claro. tu campo es reducido, puede que haya un control muy exhaustivo o muy minucioso, pero solamente sobre ese campo que conoces, ¿no? Y yo creo que en cierto modo, al final no amplías tú tus conocimientos, no desarrollas más conocimientos y eso pues también lo llevan los alumnos que practican contigo, ¿no? Exacto. Nos cuentas un Ahí, poco también del alumnado, cómo es. Aquí tenemos un par de vídeos hay de todas las edades, como vemos. Cuéntanos un poco qué es ser maestro y si tienes algún mentor que te inspiró a tener esa faceta de querer transmitir ese conocimiento. Bueno, realmente sí hay a lo mejor gente, fuera parte de los maestros, ¿no? Que he tenido en karate a lo largo de mi experiencia, cuando tengo el primer contacto a través de la federación con el departamento de Gochin, ¿no? Y voy viendo la posibilidad que se abre como tú comentaste antes, puede ser con el tema de la simbología del abecedario, de las vocales, de desarrollar, ¿no? Al final, lo que yo intento con mis cursos, ¿no? O lo que intento con mis alumnos, ¿no? Lo puedes llevar a cualquier faceta de lo que es la vida, ¿no? O cualquier faceta artística, ¿no? Como la música o como la escritura. La idea es que tú desarrolles
tu propio lenguaje, dándole tus matices del arte marcial que tú trabajas, pero que tú puedas por ti mismo desarrollar un trabajo personal, ¿no? Y a partir de tener este contacto donde la mente se abre a que, bueno, hay cosas nuevas que se pueden meter, buscando en redes sociales, para mí un referente, ¿no? Buscando mucho, fue un americano, Troy Price, que trabaja en Jiu-Jitsu. Sé por sus vídeos que él trabaja diferentes artes marciales y que tuvo la genialidad de irlas implementando una con otra, ¿no? Sí es cierto, de verdad, que al final ahí pues va viendo gente que hoy en día en redes sociales maravillas, ¿no? de información, de vídeos de gente que tiene una gran maestría, una gran destreza, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Ahí está Berari Sufian, ¿no? En Silat, también hay gente en Wishing, ¿no? Te das tu cuenta hoy en día en redes sociales la gente lo cuelga todo y no hay esa opacidad que había a lo mejor en tiempo atrás, ¿no? Donde tenías que ir directamente a ver al maestro a tal país o a tal curso para traer esa información. Hoy en día todo el mundo comparte esos conocimientos, esa información, y creo que es lo que le da esta velocidad, ¿no? a todas las artes marciales en general, de, como se suele decir, ¿no? O evoluciona o te quedas atrás, ¿no? Tienes que estar en todo momento adaptándote, porque si te analizas realmente, ¿no? La vida en Japón en el 1900 no es la misma que tenemos hoy aquí en Europa, ¿no? En el siglo. Entonces el 21 va cambiando, te tienes que adaptar, el arte marcial tiene que estar en constante evolución, en mi manera de pensar, ¿no? Y eso no significa que la parte tradicional se tenga que perder, pero tenemos que saber conjugar las dos partes, la parte antigua que nos llegó, más la parte de adaptación, porque si hacemos un arte marcial, para mí entender la finalidad es la defensa, ¿no? Es la aplicación. Totalmente. Y Antonio, te quería preguntar una pregunta ahí, justamente como nos hablas de esa evolución y el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro por un lado el Gojin y por otro lado el karate? ¿Ves que se pueda llegar a fusionar o que, como bien dices, como hoy en día, pues bueno, dejando de lado las situaciones geopolíticas, ¿verdad? Que hay guerra por todos lados, esperemos que no se globalice, pero dejando un poco de lado eso, vemos que las generaciones cada vez más son más reacias a esa pelea, ¿verdad? O sea, rehuyen más de ese contacto físico. Entonces la pregunta es, ¿ves que la parte filosófica, la parte espiritual, la parte deportiva de las artes marciales evolucionará más que la parte más de contacto físico, o las ves en un tándem, que avanzan en conjunto? Es una buena pregunta. La verdad que creo, ¿no? Creo que si bien es real, ¿no? Que la sociedad a la que avanzamos, ¿no? En estas nuevas generaciones, ¿no? También por lo que se nos presenta, incluso como hablamos, en competiciones, ¿no? De UFC o a nivel deportivo, a nivel profesional, ¿no? Sí busca un poco la efectividad a toda costa, ¿no? Y dejar un poco atrás aquella parte en la que también tienes que dedicar un tiempo, ¿no? Y una parte del entrenamiento que es transferir, como tú has dicho, ¿no? Esa parte espiritual, esa parte tradicional. Si vas solamente buscando esa parte competitiva o esa parte de ganar, se puede perder, ¿no? Siempre está comentado que en karate siempre defensa primero, nunca golpe, ¿no? Claro. Yo creo que hay una parte importante, yo por lo menos lo que intento hacer, para mí la parte más fundamental en la escuela con los niños, ¿no? con la cantera que empieza, no busco el fomentar esa parte defensiva, porque creo que ellos no llevan un riesgo, ¿no? En el entorno que se mueven a día de hoy de una agresión real, ¿no? Entonces ahí puedes fomentar esos valores, ¿no? De disciplina, de humildad, de constancia, esa parte tradicional, fomentarla ahí, formarlos en valores, ¿no? Porque están en esa edad donde su desarrollo le da eso, y después, cuando pasan una cierta edad, donde se van formando como adolescentes, poquito a poco y gradualmente ir metiendo técnicas de defensa personal. Esto no significa que cuando tú te prepares para una defensa o una agresión en la calle, la idea es buscar esa agresión, ¿no? La idea es no encontrarla en tu vida, no estar en el lugar para no buscarla, pero si en una máxima, ¿no? Llegan, tener unos recursos para poder resolverlas, ¿no? Entonces, hay clubes
que lo que van buscando es la finalidad de preparar a la persona para la lucha. Y yo creo que es la diferencia, o tenemos que intentar de buscar las artes marciales, de buscar a las personas y prepararlas para la defensa, ¿no? Claro. Creo que es un concepto diferente. No Y, sé, y hay está un dicho buenísimo. que, Sí, Nico. perdón, para enlazarlo, hay un dicho que justamente lo repetíamos en el primer podcast con nuestro padre, que es mejor ser un granjero, perdón, mejor ser un guerrero en una granja que un granjero en una guerra, ¿verdad? Entonces, Sí. dice algo así, y es un poco antiguo seguro, pero vamos, ejemplifica lo que tú transmites a tus Pero alumnos. eso está buenísimo lo que comentas, Antonio, porque es justamente lo que se suele hacer al revés. Muchas veces se suele enseñar primero a reventarle la cabeza a alguien de un high kick, ¿no? De un Mawashi Geri a la cabeza, pero no se enseña antes de, mira, puedes hacer esto y esto y esto para no tener que llegar a usar un high kick a la cabeza, ¿no? Y es justamente donde entran los valores y la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, viene un borracho y te empuja en una discoteca, pues está borracho. ¿Para qué me voy a pelear con ese borracho? Si puede ser, como se dice en inglés, the bigger man y evitar la pelea. Si eres consciente de hasta dónde puedes llegar, pues evítala. Cuando en otras circunstancias quizás una persona insegura reacciona y le mete un golpe al borracho, ¿no? Entonces eso está buenísimo porque justamente siendo consciente de que eres un practicante de artes marciales y hasta dónde puede escalar un tipo, una pelea, pues lo evitamos desde el principio, ¿no? No quiere decir que si llega el punto en el que el último recurso no lo puedas aplicar, ¿no? Pero está bueno esa parte de desde la base enseñar que hay algo más. No es simplemente que la primera de cambio tienes que cruzarle la cara a alguien, ¿no? Sí, yo creo que como estás comentando, Agus, tu preparación, la que tú tengas, ¿no? a nivel marcial, tu conocimiento, a más amplio sea, a más confianza tú tengas personalmente, más fácil te puede ser, ¿no? el resolver las circunstancias, incluso sin tener que utilizar ningún tipo de técnica, ¿no? Yo creo que también es una parte que el desarrollar, ¿no? una forma de no acto violencia, ¿no? En la forma gestual, en la forma de desarrollar una conversación. Yo creo que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, se puede evitar la confrontación. Y realmente, al final, lo que puede estar, por decirlo de alguna manera, es tu ego dolido porque te han dicho, porque en el 90% de las discusiones, ¿no? Entonces, claro. si tú desarrollas una personalidad de un autocontrol emocional, ¿no? Donde tú puedes decir, no me merece la pena esto y a lo mejor el daño que yo puedo causar o que me pueden causar sería absurdo más las repercusiones legales que tendría, que muchas veces se Exactamente. olvidan, ¿no? Entonces, tú comentabas antes en el tema de la seguridad, ¿no? La proporcionalidad que tiene que tener alguien en el ámbito de la seguridad es importante porque después le puede tener también una sanción o unas repercusiones. Si tú tienes un compendio de herramientas, una posibilidad, al final como profesional te va a dar a desarrollar mucho más tranquilo tu trabajo porque te va a dar confianza y vas a tener el conocimiento necesario para reducir a la persona o someterla de una manera, como tú has dicho, más práctica, ¿no? Más lógica, sin tener que entrar en hacer un daño físico. Exactamente, y creo que ahí entran un montón de aspectos de cómo uno entiende no solamente las artes marciales, sino las capacidades que uno vaya adquiriendo. Al final, bueno, decía Bruce Lee, ¿no? No temas a la persona que sepa 10.000 patadas diferentes, sino al que entrene una patada 10.000 veces, ¿no? Y creo que ahí entra un poco en las capacidades que va teniendo cada uno. Si uno sabe hasta dónde puede llegar el conflicto a nivel personal, porque hoy en día, ¿verdad? Que te puedes encontrar una persona en la calle que sepa igual o más que tú en otro arte marcial y pues justamente porque no sabes esas cosas, pero si eres consciente de hasta dónde puedes llegar tú, pues lo mejor es que si lo puedes evitar, mejor. Incluso, aunque estés empezando, aunque no seas consciente hasta dónde puedes llegar porque no hayas tenido una pelea en tu vida, en ningún contexto, porque el sparring te puede dar un contexto o la realidad te puede dar otro, pero es verdad que si ante no querer descubrirlo, siempre, y si hay un motivo para salir airoso de una situación sin tener que cruzarse la cara con alguien, pues mucho mejor, ¿no? Y en el aspecto, pues aquí en Europa es verdad que el aspecto legal es algo que hay que tener muy en cuenta,
porque el hecho de que estés federado simplemente ya te puede considerar como a nivel, como un agravante en un juicio. Por más que te estés defendiendo tú, si estás dentro de una federación de cualquier tipo de arte marcial, eso ya se puede considerar un agravante, ¿no? Y eso para los policías también. Quizás lo comentamos en otro episodio del podcast, en Sudamérica eso no está tan instaurado y vemos que quizás es un poco más, la cólera se desata mucho más rápido quizás en Argentina, ¿no? Pero aquí en Europa sí es algo que hay que tener en cuenta porque puede escalar, si escala el conflicto, puede terminar en los juzgados muy rápido, ¿no? Igual ahora están bastante condenativos, ¿no? Condenatorios con este tipo de situaciones. Es decir, hace unos años se dio un caso de que atacaron 10 personas a una sola y bueno, terminó con la persona falleciendo, ¿no? Y fue súper, o sea, bueno, les dieron cadena perpetua a estos jóvenes que atacaron a esta persona, ¿no? O sea, que cada vez más se condena este tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, practicar un arte marcial, pues justamente lo que hace es parece que el efecto contrario en las personas que desconocen, pero en realidad es con esos valores de disciplina, saber controlarse, ¿verdad? Autocontrol y poner la mente antes que los puños, justamente lo que se logra es aprender a defenderse, pero también aprender a no actuar o aprender cuándo actuar, ¿verdad, Antonio? Sí, como he comentado los dos, ¿no? Hay una parte, ¿no? Que uno puede controlar dentro del entrenamiento, dentro del dojo, dentro de un sparring, pero la realidad en la calle es totalmente diferente, ¿no? En la calle no hay ningún tipo de reglas, no hay una, normas de comportamiento, ¿no? Por parte del que te agrede, ni tú controlas los entornos. Y me habéis hecho recordar a un, creo que gran artista marcial, que es Fred Alzarano, creo, es francés, y él ha entrenado diferentes artes marciales, ha desarrollado un estilo defensivo, ¿no? Y tiene una gran distribución, una empresa que se dedica a trabajar con escoltas y protecciones a nivel de grandes personajes. Y él comentaba en algunos de sus vídeos que he visto que tiene a luchadores de UFC, ¿no? Con cinturones, campeones, que van a entrenar con él porque saben, y él ha demostrado, que pueden derrotar a una persona en el ring perfectamente, en unos conocimientos increíbles dentro del arte marcial, pero en un entorno controlado, con unas normas controladas. Y ellos buscan una protección que es totalmente diferente, o él lo comenta así en su vídeo, donde es cambiamos de entorno, estamos en la calle, en un parking, estás con tu mujer, con tus hijos, cambia totalmente, ya no estás preparado para eso. Entonces, como tú bien has dicho, dependiendo a lo que te dediques y lo que busques, tendrás que adaptarte, incluso así, buscando toda la posibilidad de entrenamiento, de las diferentes problemas que te puedan surgir. La calle, como yo digo, es imprevisible, ¿no? Es algo que tú no puedes nunca controlar, ¿no? Por eso es importante, si se puede evitar la confrontación, intentar de... La pelea ganada. Eso al final, eso me recuerda mucho a nivel estoico, que ya desde el punto de vista filosófico, el estoicismo dice un montón de cosas, pero hay algo que siempre lo mantiene, ¿no? Que es la dicotomía del control. ¿Y qué controlas, dice el estoicismo? Controlas lo que piensas, lo que dices y lo que haces con tu cuerpo. Y en una situación donde el descontrol puede ser máximo, como en una pelea callejera, lo que tú controlas es cómo tú respondes ante esa situación, lo que tú dices a la otra persona y cómo manejas el conflicto desde tu perspectiva. O sea, no vas a controlar que la otra persona, si te quiere tirar un cate, te lo va a tirar. Pero tú sí reaccionas cómo puedes hacer que la otra persona quizás se mantenga más tranquila o que la situación no escale o buscar que no te vean nervioso, ¿no? En esas situaciones, eso sí lo controlas y es justamente los motivos por los que puede hacer que un conflicto desescale a nivel de violencia y no escale, ¿no? Creo que es una buena perspectiva, ¿no? Que te quería hacer, si ustedes en Goshinkai Mijas practican la desescalada de conflictos, en el sentido de que venga uno que esté subido y tú como artista marcial o como, bueno, mero actor en esa pelea de dos o más, tengas que actuar como desescalador del conflicto. ¿Practican ese tipo de situaciones? Si te soy sincero, de una manera explícita, no, pero yo creo que dependiendo de cómo tú te comportes como profesor, de cómo tú tengas la metodología, al final haces de que tus alumnos busquen la confrontación o no la busquen.
dependiendo del grupo, el entorno, como tú hayas educado a tu gente, vas a encontrarte gente que por su forma de ser van a intentar de ser reacios a un enfrentamiento. Igual que también hay profesores que no lo promueven a lo mejor de manera verbal, pero dependiendo de la forma de entrenar o la forma de dirigirse a sus alumnos, pueden provocar que después las clases quieran probar o saber hasta dónde le van a funcionar las cosas que están practicando, ¿no? Creo que es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Siempre intentar educar a tus alumnos a que no utilicen aquellas cosas que tú le estás enseñando, a menos que sea una situación realmente necesaria. Y bien, como dijo Agus, en la mayoría de las ocasiones tú eres el que decide si el daño se ha infligido o no a tu persona, ¿no? A tu ego o a tu manera de entender moral, ¿no? Y muchas veces todo está en tu cabeza. Si tú dices no me ha influido o no voy a entrarte a esas palabras verbales o a esa agresión verbal, es diferente a algo físico, ¿no? Con tu integridad sí peligra. Pues muchas veces habrá gente que diga, no comparto tu opinión, pero creo que el hacerle daño a una persona por el mero hecho de que te haya dicho una palabra o porque te haya aparcado el auto de una manera errónea o porque haya habido un problema en un supermercado, a mí personalmente como persona me parece algo estúpido, ¿no? Como ser humano, pero bueno, cada uno tiene su opinión. No, bueno, sí, nosotros como al final personas de finales del siglo XX, nosotros somos de 1997, pues nos criamos en Argentina más que nada con historias de, bueno, mi abuelo, el tío, el amigo de mi padre, que todos tienen una anécdota de pelea. O sea, ya sea en un contexto de algún bar o en un contexto de una discoteca, como bien dices, se cruzan los coches y nos contaba nuestro abuelo, no, bueno, sí, yo al final me bajaba y el otro me cruzaba el auto y venía medio cruzado también yo del laburo y nos bajábamos y nos dábamos ahí un par de golpes y después cada uno se subía a su auto y se iba, ¿no? Entonces es muy atípico hoy en día porque, bueno, en Sudamérica yo hace un montón que ya no vivo, ¿verdad? Pero acá en España sí es algo que nunca vi, que se crucen dos coches. Igual ahora, en los 80, Antonio nos contará si era algo normal que también sucediera. Bueno, creo que la sociedad se ha cambiado en algunas cosas. Si bien es cierto a lo mejor que en una parte de aquella época, ¿no? Como tú dices, los 80, 90, para con un entorno como este, turismo, gente de fuera, desplazada, sí había agresiones, sí había peleas en la calle, ¿no? Porque yo creo que siempre las ha habido. Y bueno, a día de hoy no estoy muy en torno de la noche, de la calle, pero sí me moví por mi trabajo en la hostelería y sí era típico, ¿no? De haber conflictos y peleas, ¿no? Unas, como yo digo, más agravadas que otras, pero sí era típico. Yo creo que hoy en día lo que sí se ha perdido con respecto a aquella época, que tú has comentado, ¿no? con algún familiar vuestro, que eran dos trompadas y te ibas a tu coche. Hoy en día el ensañamiento y la agresión por parte de las nuevas generaciones va más allá de perder el dos golpes, te hice daño y me fui y fogué, ¿no? Mi adrenalina o mi agresión. Hoy en día incluso ves a personas que le han pegado al otro, está en el suelo, pero siguen pateándole, ¿no? Y siguen golpeando, y utilizan. Entonces, es una agresión que puede llegar, como tú has comentado antes, en el caso este, a provocar la muerte o lesiones demasiado graves cuando realmente ya ganaste la pelea, paran. Entonces, claro. Sí creo que por la educación o la forma de entender que tiene la juventud hoy en día en algunas cosas, no sé de dónde le viene, parte de film, parte de videojuegos, ¿no? Muchas veces no tienen el concepto de cuándo debo de parar o cuándo debo de terminar, ¿no? Claro, ahí también es muy interesante, ¿no? Porque de hecho ayer con Nico estábamos viendo UFC, que fue una noche de peleaban peleas muy, muy interesantes a nivel de grappling, de striking, había gente muy, muy buena, y uno ve que se están matando en la jaula, se matan, gana uno, lo somete, no sé qué, o lo noquea, se abrazan, se saludan, muchísimo respeto, va uno, saluda a los preparadores físicos del otro, o sea, al equipo técnico, se saludan, se respetan, y eso justamente muchas de las cosas que en vez de ver esas cosas, por ejemplo, se quedan en el salseo, como le dicen hoy en día, ¿no? en lo amarillismo, y en vez de ver esas cosas de que, vale, sí son dos tíos que se estuvieron matando 10, 15 minutos en un tatami,
pero luego se van, se saludan, se respetan, hay un respeto mutuo y lo que te muestran de cara a, sí, este le dijo no sé qué y aquel le dijo no sé cuál, es marketinero, pero hoy en día, como tú dices, se quedan en ese punto, tal y cual es malo porque no sé qué, pero luego no ven, que quizás no sale muchas veces en cámara, que cómo se Sí, saludan, cómo se respetan, ¿no? yo veo que lo que tú dices al preguntar la parte, digamos, no soy de visionar mucho combate de UFC o combate de contacto, no le saco una aliciente a lo mejor a nivel personal, sí a lo mejor a nivel marcial porque ves, oye, esta técnica funcionó, aquella no, increíble cómo aplicó esta, pero te das cuenta, también que lo pregunte, que para mí ellos son profesionales, se dedican exclusivamente y trabajan para esto por una parte económica, ¿no? Un beneficio económico y, bueno, sí, también una fama, ¿no? Creada en base a ganar tal o cual combate, ¿no? Como ocurría con boxeo, ¿no? Ahora al haber entrado todo tipo de arte marcial, pues puede ser a lo mejor más llamativo, más vistoso, porque, bueno, hay diferentes tipos de golpes, barridos, luxaciones, pero yo me quedo con una parte, y me alegro que haya hecho esta pregunta, que dentro de las artes marciales mixtas, la UFC, que es lo que solemos de ver más, hay veces que te das cuenta, personas que tienen una fama, ¿no? Un ranking, con un solo golpe, un suki, caen al suelo y se acabó el combate. Sí. Con un simple rodillazo se terminó, ¿no? Y ves personas que están fornidas físicamente, con lo cual te das cuenta, ¿no? Cuando mucha gente pregunta qué es efectivo, qué no es efectivo, cualquier técnica aplicada en el momento correcto y de la manera correcta es efectiva, ¿no? Entonces yo veo, si bien es cierto que en muchos combates vemos una pelea, otra, y aguantan golpes y parecen personas de hierro, en otras ves caos o ves situaciones que tú dices, ¿qué ocurrió, no? Como que tienes que darle marcha atrás para ver cómo en cuestión de medio segundo el combate termina, ¿no? Con una técnica decisiva. Entonces, yo creo que tenemos que quedarnos con la parte de que las artes marciales tradicionales fueron las que introdujeron todas estas técnicas, que la forma en que la entrenan los competidores de artes marciales mixtas es la de que tienen que funcionar, tienen que ser efectivas, plenas al 100%, y después que, como tú bien has comentado, ellos también se quedaron con una parte que es la parte de respeto, ¿no? Ahora mismo, en el momento de tensión, de adrenalina, estoy golpeando a una persona de una manera brutal, pero cuando termino, desconecto y gano, soy un ser humano que tengo la capacidad de desarrollar la humildad y el respeto hacia el entrenador contrario y hacia la persona que acabo de dejar en el suelo tumbada, ¿no? Creo que esa es la parte que debe definir al artista marcial. Si eso falta, algo se nos perdió en el camino, ¿no? Sí, no somos diferentes del Club de la Lucha, esta película, ¿no? Que se juntaban los oficinistas a darse de hostia atrás de un edificio, ¿no? No habría, si se sale el artista marcial, pues no somos más que simios pegándose golpes, ¿no? Y Antonio, un poco más que nada desde el punto de vista de profesor, ¿no? Como bien mencionabas, tenemos este lado de la UFC y tenemos del otro lado, no sé si has visto la serie Cobra Kai, que son de los antiguos actores de Karate Kid y demás, ¿no? Que te muestran las dos facetas. Por un lado la parte espiritual, la parte más marcial. Bueno, ambas son marciales desde el punto de vista de disciplina, ¿no? Pero que está, ¿cómo se llama? Antonio, no, Daniel San, ¿no? Con el señor Miyagi, que es la parte más correcta, más solo self-defense, ¿verdad? Y después tenemos la parte Cobra Kai, justamente, que luego se retoma en la serie, en donde van a darle al callo, ¿verdad? Donde dicen, no dejes títere con cabeza, tú pega primero porque así no se levanta. Entonces, un poco preguntarte, desde el punto de vista del profesor, ¿cómo ves las nuevas generaciones expuestas a este tipo de formatos, que al final ven la película de los 80 y los ves muy, que aplican muy literales, es decir, o lo ves más que tienen esa capacidad de discernir de lo bueno y lo malo, de la ficción y de la vida real? Como profesor, ¿cómo ves ese punto de vista? Bueno, yo creo que igual que te he comentado, ¿no? Que la generación que yo veía aquellas películas, ¿no? Te dejan de influenciar porque ves a lo mejor, ¿no? La forma de que en un entorno como ellos ven, un instituto, un colegio, ¿no? Una agresión, pum, dos golpes y la persona cae. Se dejarán de influenciar por esa espectacularidad, ¿no?
pero tú después creo que como profesor tienes que intentar de enseñarles, ¿no? El que no se puede ir resolviendo cualquier conflicto, ¿no? Cualquier conflicto pequeño en base a golpes, ¿no? Cualquier conflicto emocional, llevarlo a aplicar, bueno, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y como tú comentabas, ¿no? La parte tradicional. Yo creo que ahora mismo el conflicto que hay, ¿no? Que creo que lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Con las artes marciales como puede ser karate, judo, kung fu, ¿no? Que se quedan en, bueno, es que esto no vale, esto no es funcional. Yo creo que la forma en que la enseñamos los profesores o la transmitimos haremos que sean más o menos funcionales. Pero yo siempre me quedo con una cosa, ¿no? Si tú como profesor le estás enseñando a tus alumnos algo más práctico, menos práctico, más funcional o menos funcional, más espiritual o más tradicional, lo importante es que ellos no estén en un engaño. Si tú, por la forma de tu entrenamiento, le enseñas a tus alumnos una manera tradicional, una manera no defensiva o no efectiva en la calle, ¿no? A lo mejor te puede valer, en lo que hablamos, el entorno de un tatami, una competición con unas normas preestablecidas, pero la persona que está recibiendo esos conocimientos tiene que tener claro que es una situación real en un entorno fuera del dojo, no le va a valer. Si el alumno es consciente de eso y lo admite, no veo ningún problema. El problema es que tú a tus alumnos le estés vendiendo el que eso sí te va a valer en un entorno de fuera y cuando tenga un conflicto real no le funcione o no le valga, ¿no? Entonces se encuentran en ese shock. Yo creo que si el profesor tiene la capacidad de decirle al alumno, nosotros entrenamos así de esta manera porque yo entiendo mi arte marcial así y la promulgo o la trabajo así, está perfecto. Lo que no puede haber es un engaño donde tú digas, no, esto es un arte marcial tradicional o esto es un arte marcial o un sistema nuevo que yo he desarrollado y es infalible, ¿no? Entonces ahí es donde puede venir el conflicto. Si tú eso lo dejas claro con tus alumnos y tus alumnos lo admiten, me parece algo genial, ¿no? Yo creo que para mí estaría vacío porque si tú entrenas un arte marcial tradicional, espiritual, por lo que quieras agregarle, pero después no te vale para defensa, hay parte del todo que le falta, ¿no? Creo Claro. yo. Claro, ahí No, súper bueno. en ese punto está buenísimo porque te das cuenta de que hay cosas que tienen sus puntos de aplicabilidad y puntos que no. De hecho, hablábamos en otros episodios del podcast en el que si tú eres profesor, ¿no? Como decías, y no eres claro en lo que enseñas, pues algo estás haciendo mal, o por lo menos estás transmitiendo algo que es errático, ¿no? Si tú quieres hacer, por ejemplo, hablábamos de Tai Chi en otros aspectos, y quieres vender que el Tai Chi por ahí te va a servir hoy en día para defenderte, pues quizás no. Entonces, o si haces, no sé, por decir otra cosa, Aikido, y el Aikido lo quieres vender como que sirve para UFC, tampoco. Estás entrando en una circunstancia en la que estás vendiendo el Aikido, te puede servir para desarrollar movimientos muy técnicos, no sé qué, pero o como decir que el Muay Thai te va a servir para meditar. Es complicado. Sí, Entonces depende cómo lo transmitas. yo, antes de terminar, me gustaría también aclarar, ¿no? Porque siempre hablamos la parte efectiva, la parte aplicable, la parte... yo sé que de muchas de las técnicas que yo llevo a entrenar con mis alumnos, no se podrían desarrollar en un entorno en la calle. A lo mejor también les enfocas a veces para exámenes o las enfocas en un entorno, como hablamos de un dojo, y utilizas técnicas que al final sabes que en una situación real sería muy difícil la posibilidad de aplicarlas, ¿no? Pero bueno, enriquece en cierto modo algo que de manera tradicional te viene o te llega, ¿no? Como tú has comentado antes de Bruce Lee, si realmente trabajáramos 5 o 6 técnicas y no las dejáramos de trabajar, la eficacia sería mucho más, pero también es cierto que los conocimientos el desarrollo del arte marcial sería más pequeño, ¿no? Si te centras y te especializas solamente en 5 o 6 golpes, puede ser que te sean más efectivos y más aplicables en una situación de combate. Pero también el arte marcial te lleva a un desarrollo físico, ¿no? De todo tu cuerpo, de trabajar una serie de técnicas
mucho más amplias, ¿no? Entonces, a veces el especificar que solamente en X técnica, hacerlo un sistema muy reducido, lo puede hacer más efectivo, ¿eh? También lo entiendo así, ¿no? No, obviamente. Antonio, Y también ahí, perdón, Nico, que interrumpo por cerrar un poco aquí. Es verdad, está buenísimo eso y uno se encuentra en un montón de artes marciales que uno entrena movimientos que quizás le puedan ser más, como decías, más difíciles de aplicar en la calle, pero que abren la cabeza y te dan unas pautas y unos rangos de movimiento que el cuerpo no está acostumbrado a hacer, ¿no? Es verdad que tenemos una estructura ósea, digamos, que no permite muchas otras cosas, no nos permite volar, pero sí que nos da juego a no solamente, y esto siempre lo tomo de tus clases, Antonio, no hay solamente una posición para adelante y para atrás, hay ángulos, hay esquinas, uno puede utilizar muchos tipos de movimientos y esquinar y buscar distintas direcciones que quizás en otros aspectos que uno aprende, sin ir más lejos, el karate tradicional. El karate tradicional era para adelante, para atrás y quizás esquivo un poquito, pero uno no se mantiene, uno no se va de lo que viene siendo adelante y para atrás, ¿no? Y eso está bueno ir viendo diferentes tipos de artes marciales porque se da cuenta que las esquinas pues son muy variadas, ¿no? Ahí si nos querés comentar un poco de cómo entienden ahí en el Gojin, ¿no? Ese tipo de esquinas o los drills, por ejemplo, acá estamos viendo uno. Sí, la parte, por ejemplo, que tú has comentado, ¿no? Cuando trabajas algo más tradicional, sobre todo en algunas escuelas, como te digo, ya el trabajo está muy estandarizado, ¿no? Está muy marcado dentro del estilo a lo mejor, y se suele trabajar siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que la opción a tener una mente abierta, ¿no? Y tabar con una serie de movimientos, como tú dices, yo voy mucho siempre a la parte de las leyes físicas, ¿no? De los ángulos, de las palancas y después a la parte, cuando tú comentas esto de los drills, ¿no? A la parte neuronal, ¿no? Donde tú mecanizas una serie de ejercicios que realmente cuando lo ves desde fuera tú dices, bueno, ¿quién va a aplicar eso en la calle? ¿No? ¿Quién lo va? Pero te da una serie de recursos, ¿no? A nivel reflejo y a nivel coordinación y a nivel memorización neuronal que después la respuesta debería de salir sola, ¿no? Entonces, yo creo que toda herramienta dentro de las artes marciales deberíamos por lo menos utilizarla y ver si nos son realmente útiles o no, ¿no? Si tú al final estás en tu burbuja y no das opción a utilizar esas herramientas, pues posiblemente te quedes siempre, como comentaba antes Nico, en tu pequeño círculo, ¿no? En tu pequeño entorno, sin abrir. Yo siempre le digo a mis alumnos que fuera parte de lo que yo les enseñe la técnica, tienen que tener la mente abierta a encontrar algo más, porque seguro que hay algo o que yo no vi o que aún no he aprendido. Entonces, cuando estamos entrenando, siempre tienes que pensar que yo te he marcado un patrón, pero a lo mejor cuando tú estás en medio de ese patrón, ves algo, un posible desequilibrio, una posible usación, un posible técnica que yo no vi, ¿no? Entonces, siempre Claro, hay que intentar de dejarle una cierta libertad también en ese aspecto al alumno, ¿no? claro, claro. Ahí y sí, Nico. sí, Antonio, no, un poco para también comentar antes de cerrar la parte espiritual, que nos cuentes un poco, indagar un poco en tu sistema, esa dualidad, ¿no? Que tiene el karate, que es la parte deportiva, combativa, y luego la parte espiritual. Que nos cuentes un poco cómo llevas esto a tu ámbito personal, a tu ámbito laboral, con qué conmutas dentro de las muchas filosofías que pueden englobar el karate, ¿verdad? Eh, Realmente, bueno, tú no me conoces tanto, ni con tu hermano sí. Soy una persona, en mi entorno, ¿no? En mi casa, dice que para mí el karate es una piedra angular dentro de mi vida. Supongo que está ahí, ¿no? Lo dicen mi hijo, lo dicen mi mujer, lo dicen... Pero no me noto en esa forma de expresar que tiene algunos. Yo no me considero sensei o maestro, ¿no? Eh, Instruyo lo que sé, lo enseño, disfruto mucho, creo que es importante, ¿no? Que la persona que enseñe artes marciales lo haga disfrutando, ¿no? Y supongo que esa parte, como tú dices, ha calado desde pequeño, está dentro de mí, ¿no? Pero no te la podría definir como hay otras personas, ¿no? Cuando me levanto, yo noto, no, me levanto como una persona cualquiera, normal, ¿no?
pero supongo que todo eso que fue calando en los años, ¿no?, de entrenamiento, tanto como alumno como profesor, van calando en mi forma de comportamiento laboral, a lo mejor en mi forma de ver las cosas, de entenderlas, de respetar la palabra, de respetar unos horarios, de tener una implicación, ¿no?, que se generó en base a una conducta no solamente en el ámbito marcial, también familiar, de mi entorno de amistades, pero estarán ahí, ¿no?, me forman la personalidad, y es lo que yo intento transmitir un poco a los pequeños, ¿no? Para mí la parte de formación de valores va antes que la parte de formación técnica, ¿no? Claro. Qué bueno. Y antes de cerrar, Antonio, sí, siempre hacemos una pregunta que es, si tú tuvieses la oportunidad de verte a ti en tus 20 o en tus 14 años, que es la edad que nos contabas con la que iniciaste tu andadura en las artes marciales, ¿qué es lo primero que se te ocurre decirte, verdad? Que tal vez sientas que es una ayuda para tus futuras andanzas. ¿Qué te dirías a ti de 14 años? Bueno, yo sería el volver atrás sería lo mejor, no sé si cambiaría, ¿no? Pero me diría que hay un campo por delante que no es solamente, yo creo que la gente de nuestra generación que empezamos el arte marcial porque el dojo que teníamos, ¿no?, en el barrio, en la ciudad, era el que estaba al lado de nuestra casa, ¿no? Entonces, si bien es cierto que antes, como he dicho, no había la posibilidad que hay hoy en día, pero sí a tener la mente abierta a probar cosas nuevas, ¿no? A no estancarte solamente en algo, ¿no? Tampoco soy partidario de estas personas que van saltando de un lado a otro sin darle tiempo, porque para mí el arte marcial, sea el que sea, tiene que llevar una constancia, una perseverancia, un esfuerzo, ¿no? El estar realmente entregado a lo que estás haciendo. Eso sí creo que es algo que lo he tenido siempre, ¿no? Y lo único que me diría a lo mejor es abre un poco la mente y mira hacia los lados, ¿no? No sé si en aquella época podría encontrar algo, pero por lo menos el intentar de irlo buscando, ¿no? Claro. Qué bueno. Buenísimo. No sé, Agus, si tienes alguna otra pregunta. No, yo agradecerte, Antonio, por tomarte el tiempo de un domingo a hablar con nosotros Sí, muchísimas y gracias. compartir este espacio con todos los oyentes. Y bueno, y siempre es un placer hablar contigo y compartir ideas y escucharte. Así que muchísimas gracias. Nada, a los dos el placer ha sido mío. Ya te digo, os animo a que seáis en este proyecto que creo que es bastante interesante, la verdad, y que a mucha gente le va a ayudar a conocer, ¿no? Como he dicho, diferentes ámbitos, con diferentes profesores, diferentes experiencias. Creo que es muy interesante. Y un saludo a toda la gente que nos está viendo y oyendo. Muchas Genial, gracias, pues Antonio. muchísimas Vamos terminando gracias. el capítulo de hoy. Vamos a intentar traer, ya tenemos igual apalabrados 3, 4 episodios más, así que hay por lo menos hasta el 10º. Así que De buenísimo, acuerdo. Antonio, y muchas gracias nuevamente. Vamos a ver si también podemos traer a David por aquí, a que nos cuente también sus andanzas. De acuerdo, me parece muy buena idea. Genial, Buenísimo. pues muchísimas Entonces lo gracias a dejamos todos aquí. y un saludo.